Capítulo 24. El grito. Unas llaves tintinearon en la puerta y mi madre la abrió y entró a la casa. Solo aparté los ojos de Ben un segundo mientras me ponía en pie con dificultad, pero cuando volví a mirar no estaba. Había vuelto a desaparecer y yo no sabía dónde había ido. Mi madre dio un respingo cuando me vio plantada en el salón y se puso una mano en el corazón. «No me des estos sustos. Pensaba que eras tu padre», me dijo. «¿Esperabas encontrártelo?» «Estaría loca si te dijese que sí», aventuró con una sonrisa reservada. Negué con la cabeza y repuse. «Para nada». «Qué bien. Sería horrible que mi propia hija pensara que estoy loca», dijo riendo y me tendió una caja de comida para llevar del Olive Garden. «Ya que sigues aquí, toma la pasta, Alfredo». Me dio la comida cuando me puse el abrigo. «Gracias. No llevo tanto rato aquí, ¿no? Acaban de marcharse». Se encogió de hombros. Era raro sin Javier. No podíamos quedarnos. Todo es raro sin él. Sí, aunque no triste. Tu padre no querría que estuviésemos tristes. Me recolocó la bufanda y le dio una vuelta más alrededor de mi cuello. «Si te vas, ¿me harías el favor de acompañar a tu vieja madre a casa?», me preguntó con elegancia, doblando el brazo para que lo cogiese con el mío, y lo hice. Era más alta que yo, y delgada como Alice. Las dos tenían el pelo oscuro y, cuando mi hermana pasó por su fase rebelde, le robaba los vestidos negros de encaje a mi madre y los llevaba al instituto. Parecía Lydia Deetz, la novia de Beetlejuice, aunque en esa época yo ya estaba en la universidad y muy lejos de Marmont. Mi madre cerró la puerta de la funeraria al salir, y nos adentramos en la fresca noche de abril. El viento seguía teniendo un toque helado, pero yo recordaba que ese mes siempre pasaba la calidez veraniega tan de sopetón que sorprendía. Una semana llevábamos abrigo y la siguiente íbamos en pantalón corto y chanclas. Puede que esa noche fuese la última fría, o la siguiente. Fuese como fuese, el tiempo pasaba, lento pero constante, y dejaba atrás a las personas como una flor que perdía los pétalos uno por uno. «Me alegra que estés en casa», empezó a decir mi madre mirando hacia adelante. «El motivo nos lo podríamos haber ahorrado, pero aún así me alegro. Javier decía que conseguiría que volvieras de una forma u otra». «Dudo que planease esto». «Claro que no, aunque es muy de su estilo», dijo con una leve carcajada. «Ay, qué pronto se ha ido, Florence, demasiado pronto. Ojalá siguiera aquí». «Ojalá. Es algo que desearé el resto de mi vida». Me apretó con fuerza el brazo. «Pero nosotras seguimos aquí y él estará con nosotras mucho después de que el viento se haya ido». Tragué para deshacer el nudo que tenía en la garganta. Sí. Pasamos por delante de la heladería donde mi padre y ella iban todos los fines de semana cuando yo era pequeña y mi madre estaba embarazada de Alice. Siempre se le antojaba el helado de pistacho. Si cerraba los ojos, veía a mi padre en la mesa de al lado de la ventana con su copa de helado, dándole un poco a Carver con una cucharita de plástico. «Aquí llega el avión Douglas DC-3 para aterrizaje». Brrr. Pero ahora la heladería estaba distinta, con una capa de pintura nueva, un dueño nuevo y sabores nuevos. Aunque Marmont siempre estuviera igual, no dejaba de experimentar pequeños cambios, lo suficientes para que yo me sintiese perdida y mi pasado pareciera otra vida. Tendría que haber venido, mamá, hace años. Tendría que haberles hecho visitas. Tendría que... Se me rompió la voz. Volví a tragar para deshacerme del nudo que tenía en la garganta. No me acuerdo de cuántas veces intentaron convencerme, pero luego pararon. «Intentar que cambiaras de opinión era como querer coger el sol con una cuerda», me contestó mi madre. «Eres cabezota como tu padre, y te lo echas todo a las espaldas, igual que él. Siempre se hacía cargo de los problemas de todo el mundo, nunca de los suyos». «Pero yo soy todo lo contrario, soy egoísta. Nunca vine a casa. Tendría que haber venido. Nunca le dije a papá que escribiría para otra persona.
que sí había seguido escribiendo novelas después de fracasar, como él quería, que aunque de la forma más extraña del mundo, había hecho lo que él creía que podía hacer, y nunca lo llegó a saber. «Qué asco me dio este pueblo cuando te hicieron marcharte», dijo con desprecio. «No me obligaron, me fui yo, porque otras personas no podían soportar que una chica de 13 años hiciera algo que ellos no podrían hacer nunca. Hablar con fantasmas. Ayudar a los demás. Escúchame, hiciste algo tan increíblemente altruista que tuviste que marcharte por ello. No, no me mires así», dijo y añadió. «No tenías por qué haber ido a la policía, pero fuiste. Los ayudaste a resolver un asesinato que, de otro modo, no habrían resuelto. Y, cuando les contaste la verdad, no fue culpa tuya que no te creyeran. Por mí, se puede ir a la mierda el pueblo entero». «¡Mamá!». «Ya lo he dicho. El cuerpo de ese chico seguiría ahí enterrado en el risco si tú no hubieses dicho nada. Y su fantasma seguiría dándome la lata con que me presentara a la prueba de acceso al equipo de debate. Insistí en que era capaz de salir de un lío con mi poder de convicción si hacía falta. Y demostré que tenía razón el penúltimo año de instituto, cuando el agente Saget me pilló por enésima vez haciendo algo ligeramente ilegal por muy buenas razones. «Ay, ¿qué vamos a hacer cuando Carver y Nicky se casen?», dijo mi madre con un suspiro de remordimiento a medio camino de la casa. «No puedo llevar el cadáver de tu padre para bailar con él». Asentí con expresión seria. «Te falta fuerza en los brazos. Es demasiado peso muerto». Humor negro. Lo echaba de menos. Echaba de menos hablar de la muerte como un paso más en el camino. Lee Marlowe no soportaba el humor negro. Pensaba que hablar de la muerte era asqueroso e inmaduro. Y el tío con el que estuve antes de Lee, Sean, pensaba que era raro que hiciera bromas sobre el tema. A William le daba igual, y Quinn no quería ni hablar de ello. Echaba de menos a mi familia, echaba de menos aquello, las noches tranquilas de Myrmont, y los puntos negros de las cucarachas correteando por la acera, y las polillas aleteando alrededor de las farolas, y el zumbido de las noches llenas de bichos, y el aire que corría entre los árboles. Echaba de menos la seguridad de mi madre, y la rebeldía de Alice, y la medianidad de Carver, y la firmeza de Shepard, y el lento florecer de Myrmont. Parecía que Nueva York cambiaba cada vez que parpadeaba. Era de una forma en un momento y completamente diferente al siguiente. Una ciudad camaleónica que nunca encajaba en una sola idea, y nunca se aferraba a una sola descripción. Siempre había algo nuevo, ilusionante, algo nunca visto. Me había gustado eso durante mucho tiempo, la marcha constante de algo imposible, la capacidad de reinventarse una y otra vez a pesar de huracanes y pandemias y elecciones. Y me encantaban todas las personas que conocí en esas calles, los William y los Sean y los Lee Marlowe, pero el cielo siempre estaba oscuro, y solo las estrellas más brillantes atravesaban la contaminación lumínica de la ciudad que nunca duerme. Mi padre me había advertido que echaría de menos las estrellas y su permanencia. En Nueva York era difícil conseguir ver alguna, pero ahí, en Myrmont, las veía de horizonte a horizonte, y también veía las tormentas eléctricas de primavera que borboteaban al sur del pueblo. De esas tormentas que le encantaban a mi padre, de las que nunca entraron en el libro de Lee Marlowe. De pronto, supe por qué me sentía tan incómoda ahí. Volver a casa era una cosa, pero desde que había llegado, había estado distanciada con mi madre y Carver y Alice. No era porque no los quisiera, ni porque no los echara de menos. Estaba avergonzada, pero hablar con Ben me había ayudado a darme cuenta de que no podía controlar lo que Lee Marlowe había escrito. No era culpa mía. No podía echarme a la espalda todos los pesos, y menos este. «Mamá», se paró en el porche y se volvió hacia mí con una ceja negra levantada. Yo respiré hondo. «Tengo algo que decirte antes de que te enteres por otra persona». «¿Estás embarazada?» «No», contesté enseguida, azorada. «No, ¿qué dices?», soltó un suspiro. «Menos mal.
Creo que no podría enterrar a mi marido y acoger a un nieto a la vez. No tengo un rango de emociones tan flexible. Ni yo, dije riendo. Señalé con la mano las mecedoras del porche y ella se sentó en una y yo en la otra. ¿Te acuerdas del hombre con el que salía Lee Marlowe? El capullo que te echó a la calle. Vacilé. Esa historia tiene más miga. Respiré hondo y se lo confesé. Le hablé de Lee Marlowe y de las historias que le había contado sobre nuestra familia. Le hablé del contrato de publicación y de cómo me había enterado y de la última conversación que tuvimos antes de quedarme en la calle mientras llovía. Era yo la que había decidido irse, pero en realidad tenía otra opción, quedarme. Creo que lo peor, dije por fin, es que Marlowe escribió mal a papá. No era raro, críptico ni aterrador. Creo que eso es lo peor de toda esta pesadilla. Papá está inmortalizado por ese imbécil y lo ha hecho mal. Mi madre pasó una pierna por encima de la otra y se sacó un paquete de tabaco del bolsillo de atrás. —¡Que le den! —soltó. —¡Mamá! —No, en serio —repitió mi madre mientras encendía el cigarrillo—. Que le den a ese desgraciado de mierda por retorcer todos los buenos recuerdos que le contaste para convertirlos en una especie de dimensión desconocida. No somos una novela de terror gótico, somos una historia de amor. Yo nunca había pensado en mí, en mi historia, en mi vida, como nada más que un libro aburrido, guardado en la estantería de una biblioteca aburrida, de algún pueblo aburrido. Pero cuando pensaba en mi familia, en los veranos y en mis hermanos, y en mí corriendo entre los aspersores y jugando al escondite en el cementerio, y en los Halloweens en los que mi madre se disfrazaba de la vampiresa Elvira, y mi padre se escondía en un ataúd, y salía para asustar a los pobres niños que venían a pedir chucherías, y en los años en los que Alice y yo jugábamos a disfrazarnos con la ropa antigua que encontrábamos en la buhardilla, y en los veranos en los que coleccionábamos huesos de animales, y en las velas que encendíamos para bailar valses a medianoche por los salones de la funeraria, y en sentarme en silencio en la cocina con mi padre para oír cómo cantaba el viento. En esos recuerdos solo había amor. Puede que fuésemos una familia de luto, pero nuestra vida estaba llena de luz, esperanza y alegría, y eso era algo que Lee Marlowe nunca había llegado a comprender, algo que nunca había escrito en su prosa fría y técnica. Era un tipo de magia, un tipo de historia de amor que creo que nunca llegaría a entender. Desde las ramas del roble que teníamos en el jardín, un cuervo graznó, y algunos de sus amigos le dieron la réplica. Sentí una opresión en el pecho. Ven. Y algún día, añadió mi madre con seguridad, con la certeza de un amanecer, de las tormentas o del viento que atravesaba una funeraria que iba crujiendo a su paso. Sé que tú escribirás nuestra historia como tiene que ser contada. No creo que pueda. Claro que sí, replicó. Puede que no sea en un libro, puede que sea en 5 o en 10. Puede que sean pedacitos de nosotros esparcidos por tus historias, pero sé que nos escribirás, aunque seamos un desastre y lo que salga será bueno. Tienes mucha más fe en mí de la que yo tengo en mí misma. Mi madre me dio un golpecito en la nariz con dulzura y sonrió. Eso es que soy una buena madre, y ahora estos viejos huesos necesitan descansar un poco, dijo con un suspiro y se levantó. Me dio un beso en la frente. Bajo la luz del porche me pareció más mayor que nunca, con el peso de la tristeza encima, pero todavía en pie gracias a la esperanza. Nos vemos en Waffle House por la mañana. Felices sueños, cariño. Entró en casa y cerró la puerta. Yo me quedé ahí sentada un rato más, mientras el viento empezaba a aullar entre los árboles y la tormenta se acercaba. El destello de un rayo cruzó el cielo. En mis recuerdos, veía a mi padre sentado en los escalones de delante de la casa, fumándose un puro apestoso mientras observaba cómo avanzaba la tormenta. Con una cerveza en la otra mano y una sonrisa en la cara, veía a mi madre con la cabeza recostada en su hombro, una copa de merlot y los ojos cerrados mientras escuchaba el murmullo de los truenos. No hay nada como el ruido del cielo sacudiéndote los huesos.
me dijo un día mi padre cuando le pregunté por qué le gustaba tanto las tormentas eléctricas. Te hace sentir vivo, te recuerda que eres más que piel y sangre, que debajo hay huesos, algo más sólido. Escucha cómo canta el cielo, pastelito. Otro rayo trepó por el firmamento y por fin salía la noche. El ambiente era pesado y humano. Alice decía que ella no olía la lluvia, pero yo nunca había entendido cómo era posible. Era algo muy perceptible, muy lleno y vivo, como si no solo estuviera respirando aire, sino también el movimiento de los electrones soltando chispas al chocar, encendiendo el cielo. Cuando empecé a dirigirme a la pensión, un trueno resonó por el pueblo con un estruendo que hizo temblar las casas y me dejó un pitido en las orejas. Esperaba que cuando enterrasen a mi padre la tierra se abriese por los truenos. Esperaba que el sonido les sacudiese los huesos una vez más, para que bailaran como los míos. Esperaba que, cuando el viento soplase fuerte, desde alguna costa lejana, llegase a oírlo cantar en la tormenta, tan alto y tan fuerte y tan vivo como todos los muertos que había oído cantar en mi vida. Florence, oí decir a Ben y de pronto andaba a mi lado. Va a ponerse a llover. No tendrías que estar volviendo a casa. Es lo que estoy haciendo. Pasé por delante de la pensión y seguí caminando hacia la plaza del pueblo. Estaba vacía porque era de noche y por la tormenta que se acercaba. Y entonces llegó la lluvia con un murmullo grave y bajo. Primero una gota, luego otra y después el aire se rompió y la humedad se fue como para dar paso a unos pinchazos de agua fríos y afilados. Eché la cabeza hacia atrás, con la cara mirando al cielo tormentoso. En el libro de Lee, cuando llovía, Marmont olía a barro y a pinos, pero ahí, plantada, en el centro del pueblo, con los zapatos anegados, el mundo olía nítido por los robles que rodeaban el césped y dulce por la hierba. Él decía que, cuando llovía, el pueblo estaba en silencio. Pero a mí se me llenaban los oídos de ruido. Quedé empapada al momento. La lluvia atravesaba Ben. Parecía tan seco como antes porque ya no era real. Era un fantasma. Pero estaba ahí, en ese momento, a pesar de todo. «Te vas a resfriar si te quedas aquí mucho más», dijo Ben. «Ya lo sé», respondí. «Y te estás mojando». «Ya estoy empapada. Y no tengo paraguas ni abrigo, y hace frío, y está cayendo una tormenta, y ¿qué pasa si me alcanza un rayo?». Terminé de decir por él. Incliné la cabeza hacia atrás y dejé que la lluvia me cayese en la cara. «¿Nunca haces nada que no deberías?» «No», contestó, así que supuse que no. Toda mi vida se basaba en esas cosas que se suponía que no tenía que hacer. Se suponía que no tenía que mudarme y no tenía que escribir para una autora de novelas románticas, y no tenía que fracasar en ese último libro, y no tenía que enamorarme de Lee Marlowe, y no tenía que volver ahí. No así, no para el funeral de mi padre. Lo más probable es que a ti te haya ido mejor, le dije, pensándolo todo, siguiendo las normas, siendo quien tenías que ser. A eso, Ben me contestó, «Pues estoy muerto y no he conseguido nada. No he dejado nada que exista tras mi marcha. He estado aquí y ahora ya no estoy». Parecía frustrado y triste. Tenía tantos planes, tantos, y ahora nunca podré llevar a cabo ninguno. Y me dan ganas de gritar, terminé de decir. Me miró sorprendido. «Pues sí, pues grita». Dudó. «Sí». Y de pronto gritó. Fue un chillido fuerte y rabioso que rebotó contra los cristales de los escaparates y el ayuntamiento. Lo miré sobresaltada. «¿Así?», preguntó. Se me formó una sonrisa. No pensaba que fuese a hacerlo de verdad, pero... «¿Te sientes un poco mejor?» «Todavía no», respondió, y volvió a gritar. En la voz tenía exasperación y dolor y tristeza, porque era un fantasma y había dejado de existir, y había muerto en la flor de la vida. Yo ni siquiera había pensado en lo que estaría sintiendo, por estar muerto, porque lo ignorasen, por ser invisible. Era la única que oía sus gritos, pero él no lo hacía por nadie más, no lo hacía para que lo oyesen.
así que respiré hondo y me puse a gritar con él. Le grité a la tormenta que aullaba y el viento se llevó mi voz. Volví a gritar y grité de nuevo, y sí que nos hizo sentir un poco mejor a los dos.